La mayoría está en México y Estados Unidos, aunque también en Inglaterra hay un par de personas que conocen y han investigado a fondo la cultura maya. ¿A quién podría buscar para este tipo de trabajo? Lo primero sería llamar al México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y reportar el hallazgo. Luego habrá que fotografiar el códice y enviárselo para que ellos inicien la decodificación. Eso suena lógico, comentó Rafael. Esto es todo un hallazgo. Debemos reportarlo de inmediato. Vayamos allá abajo, al laboratorio. Más tarde trataremos de comunicarnos con autoridades de México. Ahora es de noche allá. Los dos hombres salieron de la oficina y bajaron unas escaleras que los conducían a una gran sala subterránea. Una vez adentro, Rafael quedó maravillado con la cantidad de artículos que el museo mantenía bajo su cuidado y que eran sometidos a una minuciosa restauración. Impresionante, dijo Ponce. Los tiempos nos han tratado bien últimamente. Y ahora cuento con más personal especializado en la conservación del valioso pasado de la humanidad. Ya lo creo que sí, respondió Rafael, mientras miraba a los técnicos trabajando. Ponce entregó el códice a un ayudante y pidió que lo fotografiaran hoja por hoja, desdoblando delicadamente el acordeón. Sentía una emoción enorme. Nunca antes había formado parte de un descubrimiento tan importante. ¿Quién lo iba a imaginar? Tantos años oculto en el viejo escritorio. Listo, ya somos noticia. Tan pronto como los pergaminos sean autentificados, vamos a tener a toda la prensa encima. En México no lo podrán creer. Por cierto, me dijeron que un experto de la fama mundial se encuentra ahora mismo en México. El doctor Robert Jensen. Debemos notificar de inmediato para que revise el códice. Nunca pensé que la antropología fuera así de emocionante, dijo Rafael. La profesión tiene sus recompensas, dijo Ponce, sintiéndose halagado. Se experimenta un júbilo de sensación cuando se hace un descubrimiento así. Somos muy afortunados. Somos las primeras personas que vemos este legado de aquella civilización. Debemos conservar los pergaminos por unos días para enviarlos a los laboratorios y efectuar las pruebas pertinentes. Por supuesto, tomen todo el tiempo que sea necesario y por favor manténgame informado. Ya te diremos todos los detalles del laboratorio. ¿Y pueden darme una copia de las imágenes? Por supuesto que sí. Nos tomará solo un par de horas. Me encargaré personalmente de que sea enviada por hoy mismo. Rafael siguió al curador de vuelta a su oficina donde se despidieron formalmente. Luego montó en su motocicleta y se dirigió a la oficina de su constructora. Rápidamente pasó revista a sus pendientes de ese día. Tenía una comida de negocios con un grupo de inversionistas que deseaban la remodelación de un viejo edificio. Rafael presentó su proyecto, decidió volver a casa antes de que anocheciera. De algún modo, su mente se hallaba fija en el incidente de la mañana. No podía explicarse por qué, pero deseaba volver a ver el códice maya lo antes posible. Al llegar a su casa, aún se sentía inquieto y pensó que quizás estaba sufriendo de ansiedad porque había trabajado demasiado las últimas semanas. Se sirvió una copa de escocés con hielo y lo bebió apresuradamente. El whisky calmó un poco la ansiedad que sentía, así que se fue a recostar sobre la cama. Pero algo en su interior no lo dejaba tranquilo y no podía explicar de dónde provenía esa sensación tan inquietante. Cerró los ojos y respiró hondo. Justo cuando se disponía a relajarse, tocaron el timbre de la puerta. ¿Y ahora qué diablos?, murmuró mientras el agudo timbre retumbaba en sus oídos. Bajó pronto la escalera para abrir la puerta y encontró con un mensajero del museo que le entregó un paquete cuidadosamente envuelto. Ya de vuelta en su habitación,
Rafael desenvolvió el paquete y se encontró con un recado escrito por el curador. Estimado Rafael, hemos encontrado una nota con un mensaje escrito en castellano antiguo dentro de las páginas del códice. Aunque no estamos seguros de haber comprendido bien la caligrafía, el mensaje dice así: más allá del tiempo es donde yace la verdad. Del poder del verbo la ignorancia terminará. Mira a tu alrededor y sueña la eternidad. El sexto sol, la oscuridad, alumbrará. No sabemos si la letra pertenece a don Carlos Andrés y Ordóñez, y no hay modo de asegurarlo. El códice está como 26 páginas. Todas están en el paquete. Atentamente, Alberto Ponce Oliva. Rafael leyó el mensaje. Luego revisó el contenido del paquete y encontró la ortografía de la nota original escrita en una caligrafía muy antigua. Su ansiedad crecía. Notó cómo todo su cuerpo reaccionaba ante la visita de aquella nota. Comenzó a revisar las impresiones de las páginas del códice. Todos los dibujos le parecían completamente extraños y, sin embargo, había algo familiar en ellos. Su corazón se aceleraba a medida que observaba las coloridas páginas. Sensaciones extrañas recorrían su mente y le impedían relajarse para observar con cuidado. Algo en su interior lo urgía esclarecer a fondo el asunto y no sabía cómo reaccionar. Tomó el teléfono y llamó al curador, Ponce, quien todavía estaba ahí supervisando el traslado del códice a los laboratorios donde se efectuarían las pruebas de fechación por medio de isótopos de radiocarbono. Rafael le agradeció el haber enviado el paquete y le preguntó su opinión sobre el peculiar mensaje. Suena como una poesía, un verso o algo así, pero ¿por qué mi antepasado habría de escribir o guardar un mensaje tan extraño dentro de un códice maya, para luego ocultarlo con tanto celo? Lo más probable es que lo haya escondido de la iglesia, respondió Ponce. En esos días, la iglesia quemaba todos los documentos que representaban las creencias de los indios e instituyó la religión católica como única creencia en el Nuevo Mundo durante el siglo XVI. Cualquier subversión era castigada severamente por la Santa Inquisición. Es evidente que este códice representaba un objeto de mucho valor para tu antepasado, por eso lo escondió. Pero, ¿a qué te refieres con el sexto sol y soñar con la eternidad?, preguntó Rafael. Además, si hubiese querido dejar un mensaje, ¿por qué no escribirlo en un lenguaje más claro? Por la misma razón, respondió Ponce, convencido de su hipótesis. Él sabía que si el códice era descubierto, estaría en peligro. Por eso no podía expresar sus intenciones de manera clara. Eso lo delataría y seguramente sería enjuiciado por la Inquisición. Quizás se trata de un mensaje relacionado con el significado del códice. Los mayas medían las edades de la humanidad en ciclos llamados soles. El sexto sol representa cierta era de la humanidad. Estoy seguro que los expertos en México sabrán descifrar parte de la información contenida en este códice, como lo han hecho con los otros. Rafael Andrés se despidió del curador tras haber escuchado su opinión profesional acerca del descubrimiento de la extraña nota. Ahora su mente se encontraba verdaderamente intrigada con todo el suceso. ¿Qué significaba ese misterioso mensaje de su antepasado? ¿Qué relación tenía con el significado del códice? ¿Dónde podía encontrar la respuesta a este misterio? Tomó su computadora portátil y abrió el navegador de internet. Escogió el buscador más popular y tecleó la palabra sexto sol maya. Durante horas estuvo recorriéndole diferentes sitios que hablaban sobre esa cultura y sus conocimientos de astronomía. De acuerdo con los mayas,
La era actual era llamada el quinto sol o la quinta edad del sol. El sexto sol, según los investigadores, estaba a punto de comenzar el 21 de diciembre de 2012. Esta fecha había sido obtenida según los datos que fueron descifrados en el Códice de Dresden, uno de los pocos códices mayas que habían sobrevivido a apocalipsis religiosas en el siglo XVI. Esta fecha marcaba el fin del 13º Baktún maya, un periodo de tiempo que dura 144.000 días, mismos que los mayas denominan quines. De acuerdo con su sistema de fechación, conocido como la cuenta larga, un sol o una era solar comprendía un periodo de 13 baktunes, lo cual sumaba exactamente 1.872.000 días. Esta cifra, traducida en español siderales terrestres, representaba un periodo de aproximadamente 5.125 años más 94 días. Rafael desconocía por completo el sistema de los mayas medían el tiempo y quedó asombrado al percatarse de los enormes ciclos astronómicos que esta cultura calculaba con precisión matemática. Ahora no tenía la menor duda de que eran poseedores de un conocimiento muy avanzado de estas dos ciencias. Sin embargo, algunos estudiosos describían a la cultura maya como una sociedad semi-primitiva, con costumbres salvajes y sangrientas. Por otro lado, algunos eruditos aseguraban que el desarrollo de su ciencia era tan excepcional que el hombre moderno no contaba con el conocimiento necesario para descifrarla. Al parecer, en la actualidad no se había alcanzado un consenso científico sobre cuál de esas dos versiones era la más correcta. Rafael continuó indagando sobre esta civilización perdida. Las pirámides más famosas eran las de Chichén Itzá, Tikal, Palenque, Copán y Uxmal. De acuerdo con los investigadores, algunas de estas pirámides habían sido construidas como tumbas para sus reyes, otras como puestos de observación astronómica para medir las estaciones de cosecha del maíz. Al llegar los españoles a la selva, se habían encontrado con un imperio perdido desde hacía siglos, pero cuyas huellas sobrevivían de forma de mitos y leyendas sobre la majestuosidad de sus ciudades, estado y su portentoso conocimiento de las ciencias. Este había sido un mundo que sus antepasados habían descubierto al internarse en la densa jungla de la península de Yucatán. Antes de sumergirse dentro de su compleja cosmovisión del universo y abandonar para siempre la religión católica. Esto era un hecho sorprendente y digno de ser esclarecido. En verdad, él conocía muy poco sobre la vida de don Carlos Andrés y Ordóñez. Sin duda, tenía que averiguar más sobre este polémico personaje si pretendía comprender el significado del misterioso hallazgo que se cercanía sobre esta persona. Rafael casi no pudo conciliar el sueño esa noche y la mañana siguiente se dio a tarea de indagar acerca de la vida de obra de su ancestro y antecesor. Primero visitó la Biblioteca Nacional y consultó las grandes biografías, los documentos de la colonia y por último todo lo que tenía que ver con la tarea de los franciscanos en un nuevo mundo. Desafortunadamente no fue mucho lo que pudo averiguar, pero entre los documentos que había sobrevivido se encontraban algunos datos sumamente importantes. Rafael había encontrado reproducciones de los edificios del Tribunal de Santa Inquisición que condenaban a Carlos Andrés y Ordóñez como hereje y enemigo de las causas de evangelización de los misioneros de la Nueva España. Los documentos revelaban la fecha exacta de su juicio y excomulgación de la Iglesia, así como órdenes precisas para su
arresto con la debida autorización para darle muerte si se resistía a ser encontrado. Rafael sintió un escalofrío al leerlos. La historia de la familia relataba que su antepasado había renunciado voluntariamente a sus votos para entregarse a las creencias indígenas. Nunca había mencionado de que la iglesia deseaba darle muerte por ese hecho. ¿Qué había sucedido con él en realidad? ¿Cómo se convirtió en un enemigo tan temible de la institución de su tiempo? Ahora, el misterio era lo que guardaba el códice y se entretejía sobre la historia de mucho más compleja de lo que parecía ser a simple vista. Rafael se encontraba verdaderamente consternado con los recientes acontecimientos. Deseaba encontrar más datos que lo condujeran a su resolución del enigma que guardaba la vida de su antecesor. Pero esta historia había quedado olvidada mucho tiempo atrás, perdida en los oscuros recuerdos de otra época. Para conocerlo a fondo, Rafael necesitaría otros medios con los que en ese momento no contaba. Había que viajar hacia atrás en el tiempo y comprender el mundo que Carlos Andrés y Ordóñez había enfrentado al aceptar la encomienda de la Orden Franciscana de instituir el Evangelio de la Iglesia como única creencia en los nuevos territorios conquistados. Las circunstancias que lo rodeaban durante una misión explicarían la razón de su súbita conversación con las creencias indígenas y el contundente rechazo a la fe cristiana. Para comprender esto, era necesario remontarse a principios de su aventura en las remotas selvas de la península de Yucatán y vislumbrar cómo había sucedido. Don Carlos, que en ese entonces fue conocido como Fray Carlos, era un líder nato. Esta capacidad le había ganado la confianza de la Orden de los Franciscanos para encabezar las misiones de evangelización alrededor de la Nueva España. Por su destreza en el aprendizaje de las lenguas indígenas, su notable convicción religiosa, fue escogido por los líderes de la Orden para llevar el Evangelio cristiano hasta sus remotos parajes de la selva de la península de Yucatán. Había partido desde donde hoy en la Ciudad de México, con el séquito de 11 sacerdotes subordinados hacia la ciudad de Campeche, donde iniciaría su misión internándose en lo más profundo del territorio. Habitado por los descendientes del milenario imperio maya. Una vez ahí, recorrería más de media docena de imperios mayas y aldeas, y con la ayuda de los soldados españoles, obligaría a los indígenas a participar en las labores de edificación de iglesias, con grandes atrios para llevar a cabo la evangelización de la población indígena. Al cabo de un tiempo, cuando todo parecía indicar que cumpliría su misión al pie de la letra, su salud física comenzó a deteriorarse. En la densidad de la selva tropical, Fray Carlos había contraído la horrible malaria, que en ese entonces caracterizaba por completo de medios adecuados de tratamiento, por lo que era mortal. Durante meses luchó contra ella, hasta que finalmente el deterioro que sufría por las constantes fiebres lo imposibilitó para seguir viajando por la jungla. Fray Carlos se encontraba a cientos kilómetros de la ciudad de Campeche, cuando su cuerpo se desplomó de la fatiga. Se refugió en una pequeña aldea, acompañada por dos de sus allegados, quienes al poco tiempo se convencieron de que no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. Temerosos de contraer la enfermedad ellos mismos, decidieron regresar a la capital y abandonaron a Fray Carlos a su propia suerte. Nadie sabe cómo lo logró, pero Fray Carlos reapareció en la escena 2 años después, completamente recuperado y gozando de buena salud.
Algo así imposible de creer para alguien cuyo organismo había sido dañado de esa forma. Cuando se presentó de nuevo ante los líderes de la orden franciscana, era un hombre completamente diferente. Portaba amuletos indígenas bajo sus ropas. Explicó a sus superiores que había enfermado de muerte en la selva, cosa que ellos sabían, y les dijo que había sido abandonado a su suerte por sus compañeros en una remota aldea. Convaleciente pensó que iba a morir en cuestión de días, encomendado a Dios su alma. Dos aldeanos que hablaban una lengua incomprensible para él habían tomado su desvalido cuerpo sacándolo de la aldea. Fray Carlos pensó que iba a ser sacrificado en algún rito pagano de sangre. Estaba tan débil que no pudo defenderse. Lo llevaron a un sitio muy hermoso junto al mar donde se encontraba un indio anciano al que los aldeanos temían y trataban con mucho respeto. Lo primero que hicieron con él fue desnudarlo y bañarlo en las cristalinas aguas de ese mar. Él estaba convencido de que lo estaban preparando para asesinarlo, pero después se dio cuenta de que esas no eran sus intenciones. El anciano indio preparó un fuego y luego tomó muchas hojas verdes que quemaban lentamente en las brasas y producían mucho humo. El anciano la acercó al humo y casi lo asfixiaba de tanto que lo obligaba a inhalar. Después siguió un tratamiento con un brebaje preparado con una corteza de árboles y algunas hierbas de la región. Tenía que beber el amargo brebaje más de 10 veces al día, hasta que se acostumbró al sabor y comenzó a tomarlo como si fuera agua. El anciano lo alimentó por más de 30 días, solo con pescado asado y frutas tropicales. Poco a poco, Fray Carlos fue recuperando la fuerza. Las fiebres cesaron por completo después de 40 días y él estaba sumamente agradecido por el anciano indio que había salvado su vida. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Fray Carlos fue aprendiendo el idioma indígena. Así llegó a comprender que el anciano era llamado hombre de conocimiento por los demás aldeanos que tanto lo respetaban. Su amistad con él creció. Después de haberse recuperado por completo, decidió quedarse a compartir su vida con el viejo indio por espacio de casi 2 años. Este tiempo fue esencial para comprender la forma de vida que los aldeanos y sus tradiciones. Él había llegado ahí creyendo que traía la verdad para iluminar la vida de los indios, y había resultado ser todo lo contrario. Fray Carlos estaba consciente de que él mismo había sometido y obligado a los indígenas a adoptar una religión desconocida y completamente ajena a sus ritos. Esto no le había importado inicialmente, pues en aquel momento no estaba interesado en comprender el valor de sus tradiciones. Había despreciado el antiguo conocimiento de estas personas y después había enfermado de muerte en el corazón de la jungla. En un gesto de pura bondad, ellos habían salvado su vida y ahora comenzaban a comprender la íntima relación y el sagrado conocimiento que estos indios compartían con la naturaleza. En su mundo no existía el dinero ni la avaricia. La naturaleza no era para explotar, sino era venerada por todo lo que les proveía. Sus aldeas no contaban con el gobernante tirano que les exigía pagar tributos, ni temían a unos castigadores que los sometieran a su voluntad. Todos adentro de la comunidad eran importantes. Las mujeres eran tratadas con respeto y no como esclavas. Los viejos eran respetados por su experiencia. Ninguno atesoraba más de lo que necesitaba para vivir.
Cuando alguien enfermaba, el médico brujo organizaba una ceremonia de curación y la naturaleza le daba conocimiento para saber qué plantas medicinales debía administrar. Fray Carlos pasó gran parte de estos 2 años viajando entre la aldea y la apartada cabaña del médico brujo. Pensaba que el mar con los demás pobladores participaban de sus ceremonias. Después de experimentar los sagrados rituales que conducían a la revolución de la conciencia, Fray Carlos conoció por primera vez algo que en su vida no había tenido: el libre albedrío y la libertad de creencia. Los indígenas lo habían hecho partícipe de su mundo, integrándolo a su forma de vida natural. Su existencia con ellos carecía de rigor y la amenaza constante de caer en pecado y ser castigado por los expresar lo que sentía. Se había descubierto en lo más profundo de la jungla una sociedad libre e igualitaria, donde no había espacio para la codicia ni para la opresión religiosa. El médico brujo, consciente de que su espíritu se había liberado del yugo de la sociedad, le había pedido que, si deseaba agradecer lo que había hecho por él, entonces debía regresar al lugar donde había venido y persuadir a los demás miembros de la iglesia que no esclavizaran a su gente, en nombre de ningún dios ni gobierno. El médico brujo le confió entonces que su conocimiento era tan solo una pequeña parte que había heredado de una portentosa civilización, la cual llegó de los seres mares en grandes navíos, como los españoles, solamente que con diferentes intenciones. Juntos visitaron las grandes pirámides y el anciano le explicó que esos edificios contenían un conocimiento que se escapaba del entendimiento humano. Los seres que las habían construido fueron considerados dioses por sus antepasados. Su poder y conocimiento eran tan grandes que se habían ido sin dejar huella alguna. Pero antes de partir enseñaron a la gente de la región a vivir de esa manera y comunicarse con la naturaleza a través de sus sueños. Si los misioneros llegaban hasta su pueblo, iban a destruir su forma de vida, lo que sería el fin de su tradición. Fray Carlos no podía negarse ante la verdad. Prometió al anciano que haría todo lo posible por preservar sus conocimientos y alejar a los colonizadores. Decidió entonces volver a la capital de la Nueva España. Una vez ahí, se aseguró de que su experiencia fuera documentada. Relató todo lo sucedido a las personas que más confiaba tenía y les pidió que dieran a conocer la verdad. Esto enfureció a las autoridades eclesiásticas, el dominio de la riqueza que engrandecería su poder en Europa. No iban a permitir que Fray Carlos interfiriera en sus planes para propagando ideas subversivas entre los demás frailes. Para ellos, los indios eran seres inferiores que no tenían ningún poder para sanar a las personas. Si había sobrevivido a su enfermedad, fue porque Dios se había apiadado de su alma y lo había salvado. Era un milagro, sí, pero efectuado por su fe en la Santa Iglesia. Sus declaraciones fueron censuradas y él fue amonestado severamente. Se le ordenó que se retractara y que continuara llevando el mensaje evangelizador a todos los indios paganos de la Nueva España. Fue enviado hacia el norte del país en contra de su voluntad, donde permaneció por 1 año. Ahí se dio cuenta de que nada iba a detener a los colonizadores en su afán de cosechar las riquezas del Nuevo Mundo
y esclavizar a la población. Decidió abandonar su misión y volver a la selva. Poco tiempo después, fue expulsado por insubordinación. Se ordenó su arresto para enfrentar el Santo Tribunal de la Inquisición, pero nunca fue atrapado. Don Carlos Andrés y Ordóñez regresó a España casi al final de su vida. Se refugió en casa de uno de los hermanos y permaneció oculto hasta el último de sus días, temeroso de la ira de la iglesia. El escritorio que Rafael había heredado había permanecido al hermano de don Carlos, pero la historia de la familia relataba que él había hecho uso del mueble durante los años en que vivía de forma casi clandestina.